Vamos a revisar lo que puedes aprender de Peter Pan siendo profesional de la salud. Y él habla de un término o de una frase que dice: morir sería incluso una gran aventura. Entonces, ¿esto a qué nos puede referir o cómo lo podemos trasladar en nuestro ejercicio profesional? ¿Sí? A pesar de que nos esté yendo mal, a pesar de que no tengamos los resultados que queremos, incluso en ese mismo momento, en esos momentos de tensión, en esos momentos donde no está marchando las cosas bien o no te están dando los resultados, tu proyecto, que no tienes buenos prospectos, que no te están mandando mensajes, que no tienes el mismo flujo de efectivo, que los pacientes abandonan los tratamientos, incluso en esos momentos de caos, son indispensables para sacar el mejor de los aprendizajes. Otro punto importante de los que habla Peter Pan es, y bueno, que de hecho abraza toda la historia o toda la película, que es no querer ser un adulto, ¿sí? Él reniega o evade como todas las responsabilidades de que conlleva ser una persona madura, una persona responsable. Y esto, ¿cómo lo podemos traspolar? Bueno, básicamente es la parte de limitarse a crecer. Y hay muchas personas en la vida en general, en la vida real, que se limitan a tener o a asumir cada vez más responsabilidades. No seas como Peter Pan y asume las responsabilidades que corresponde con tu proyecto, que corresponde el saber aprender de otras áreas que a lo mejor no te corresponden o no las estudiaste en la universidad. Yo sé que estamos muy clavados en el área de la salud, pero también entiende que tienes un negocio, que tienes un proyecto, un consultorio, y ese proyecto tiene necesidades, ¿sí? Hay que saber mercadear, hay que saber vender lo que sabemos, si no, pues no entra dinero al consultorio, al proyecto. Hay que saber diversificar y asumir esa responsabilidad y ser responsables, ser un adulto con eso, ¿sí? Un adulto maduro es algo que no cualquiera hace, porque enfrente tiene grandes retos que evidentemente los van a incomodar. También se habla de la parte de la imaginación. La imaginación es un cuchillo de dos filos, ¿no? De doble filo, como dicen por ahí. La imaginación te puede ayudar a crear muchísimas cosas, te puede ayudar a que te salgas de la realidad para poder inventar, para poder construir cosas que quizás a muchos no se les hayan ocurrido, ¿sí? Pero también, si vemos la otra cara de la moneda, la imaginación te puede perder, te puede cegar, te puede nublar de lo que realmente es importante. Entonces, aprende a utilizar esa creatividad, esa imaginación de la que tanto habla Peter Pan, para poder construir, edificarte, para poder innovar, para poder ser disruptivo o disruptiva en tu área, en tu nicho, con los pacientes que sabes que tienen problemáticas y que solamente tú puedes ayudarlos. Otra parte importante que creo que podemos aprender de Peter Pan es la mano del Capitán Garfield. Y esto, ¿qué representa? Si te fijas en la película, el Capitán Garfield todo el tiempo está temiendo del cocodrilo que le mordió la mano y que le quedó un gancho ahí, le quedó amputada la mano. Entonces, todo el tiempo tiene ese miedo, tiene ese pavor cada vez que se enfrenta otra vez al obstáculo llamado cocodrilo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo nos puede ayudar a nosotros? Bueno, probablemente, o si en algún momento de tu vida fracasas, te va mal, no tienes muchos pacientes, cerraste ya un consultorio, o a lo mejor ya cerraste el consultorio en físico y ahora solamente te vas a quedar en línea, y cuando recuerdas eso, cuando otra vez te enfrentas con esa misma problemática, puedes entrar en parálisis, así como el Capitán Garfield con el cocodrilo. Tú también, con los errores que cometiste o con el miedo a cometer esos errores, ¿sí? Hay siempre dos condiciones cuando alguien va a emprender o cuando alguien va a minimizar el riesgo. Lo primero es que no está mal fracasar, pero si llegaras a fracasar, es importante que sea barato el error y también que sea muy rápido de corregir. Con estas dos condiciones, tú puedes fracasar de una manera más segura, por así decirlo, o con un riesgo más controlado,
¿sí? De esta forma también no te va a quedar el trauma como al Capitán Garfield con su mano, porque cada vez que ve al cocodrilo pues se pone nervioso y se pone a temblar de miedo. Otro punto u otro momento importante que menciona Peter Pan es la parte de la duda. En el momento en el que dudas de que puedes volar, simple y sencillamente dejas de hacerlo, ¿sí? Entonces, recuerda que estas personas o estos personajes utilizaban mucho la imaginación, la creatividad, la parte de la fe, de la confianza. Y cuando había una pizca de duda en las otras personas, entonces no podían autoengañarse o no podían engañar a nadie. Simple y sencillamente se reflejaba. Pasa exactamente lo mismo cuando nosotros queremos hacer algo, pero en el fondo dudamos, en el fondo no estamos 100% seguros, en el fondo tenemos miedos, en el fondo hacemos las cosas como de manera temerosa, timoratos, y esto no provoca otra cosa más que más de lo mismo, ¿sí? Un paciente, una persona no va a llegar contigo por la seguridad que le estás irradiando cuando en el fondo te estás como que cagando de miedo, ¿no? Entonces tenemos que saber muy bien controlarnos, autogestionar nuestras emociones, trabajar en nuestra seguridad, trabajar en ese liderazgo, dominarnos, como dicen los estoicos, y esto nos va a ayudar muchísimo, no solamente para estar en control de nosotros mismos como personas, como profesionales de la salud, como emprendedores, sino también para ayudar con otras herramientas o con esas mismas herramientas a otras personas a edificarlos y que también puedan desarrollar su mejor versión. Y por último y para finalizar, hay una frase que me encanta de Peter Pan que dice así: ven conmigo donde nacen los sueños y el tiempo nunca está planeado, ¿sí? Y esto a mí significa, o para mí significa algo extraordinario. Les voy a decir por qué. Nosotros normalmente cuando avanzamos en nuestros proyectos vemos referencias o vemos qué podemos mejorar en base a algo que ya vimos, ¿sí? Pero esto es algo importante y hablaba del tema de la creatividad, porque la creatividad te va a hacer que empieces a hacer cosas que quizás muchos no se imaginaron, no dimensionaron, porque no estaba en esta realidad, ¿sí? Entonces, muchas veces la creatividad, y esto ya se dice desde hace muchísimos años, pero la creatividad es mucho más importante que el conocimiento, porque el conocimiento, pues digo, lo podemos obtener de cualquier forma, pero esa inspiración y esa creatividad que hace que las cosas sucedan y que sea una genialidad, eso muy pocas veces se ve. Entonces, céntrate en la parte creativa, céntrate en la parte de la imaginación, ¿sí? Y muchas veces no importa que esté planeado o no esté planeado. Lo importante es la forma en cómo se ejecuta una acción, en cómo se ejecuta una idea, ¿sí? Y el resultado, bueno, el resultado lo va a decir todo. Espero que este video te haya ayudado de todo lo que puedes aprender de Peter Pan. Sé que en la parte de emprendimiento, sé que en la parte de tu desarrollo como profesional de la salud te va a sumar y bueno, a rescatar los puntos más importantes para aprender de los errores de Peter Pan y también para inspirarnos de lo que hace este personaje.